Educación en el hogar. La educación en el hogar, también llamada educación en casa o en inglés homeschooling, es el proceso de formación académica de niños exclusivamente en el ámbito del hogar. Esta educación se caracteriza por realizarse fuera de instituciones públicas o privadas y eran, en el pasado, la única forma de instrucción intelectual. 2. Existen diversas motivaciones para la educación en el hogar. No obstante, todas buscan desarrollar una forma de aprendizaje no institucional, fuera de los paradigmas de las escuelas tradicionales. Algunas familias hacen esta elección por motivos religiosos, mientras que otras lo hacen por disconformidad con las escuelas en su área local o por considerar negativo el efecto institucional de la escuela en general, desde la perspectiva de que el sistema educativo no educa, sino que forma y convierte a las personas en obreros o esclavos inteligentes, útiles para el sistema como mano de obra. También es una alternativa para las familias que viven en zonas rurales aisladas, ante la imposibilidad física o la dificultad de llevar a sus niños al sistema de educación formal. Hoy en día, la educación en el hogar es una opción legal en muchos países para quienes desean formar a sus descendientes en un ambiente de enseñanza diferente al de las escuelas. Tipos de educación en el hogar. Educación libre o no formal. Se basa en el principio de que cualquier niño tiene la capacidad intrínseca de aprender, y que es él mismo el más indicado para descubrir sus potencialidades, a través de la naturaleza, el ensayo o el juego, y no por el método de la repetición y memorización que ofrecen las escuelas estándar. Por otro lado, se considera que la integración en la sociedad se hace de forma mucho más natural viviendo en ella. Se lleva a cabo, si la familia lo desea, mediante la supervisión de personas especializadas, al contrario de lo que muchas personas creen, el estudiante autodidacta, que aprende por su propia cuenta, logra obtener los mismos, e incluso mejores, resultados académicos y formativos que los estudiantes del modelo tradicional. Educación curricular en el hogar. Se basa en reconocer la estructura curricular existente en las escuelas y colegios como la más adecuada para ser enseñada y aprendida por los niños, considerando su seguimiento y consecución como parte importante del desarrollo social del niño. Los padres actúan como agentes de educación intermediarios entre la escuela y sus hijos, siendo quienes dirigen a estos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación curricular en el hogar también puede ser asimilada a la escolarización en el hogar. Asimismo, puede haber diversas instancias de educación comunitaria o grupal. Formas intermedias de educación en el hogar. La mayoría de las familias que han instaurado la educación en sus casas han optado por metodologías intermedias a las descritas, adoptando diversos grados de rigidez en la transmisión vertical de conocimientos provenientes de las leyes o corrientes naturales, alguna malla curricular, o de una propia, dando diversos grados de libertad en el aprendizaje a sus hijos. Historia de la educación en el hogar. El surgimiento de la educación obligatoria. La educación obligatoria más antigua comenzó en Occidente a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII en los estados alemanes de Gotha, Heidenheim, Kahlenberg y, particularmente, Prusia. En Estados Unidos, el primer estado en aprobar una ley de educación obligatoria fue Massachusetts, en 1789, siendo en 1852 cuando se estableció un verdadero sistema moderno de educación obligatoria estatal. Durante este periodo lo usual era que la mayoría de los padres utilizaran libros destinados a la educación en el hogar tales como Fireside Education de Griswold, 1828, o Helps to Education in the Homes of Our Countries, de Burton y Warren, 1863, o usar los servicios de maestros itinerantes, en la medida que los medios y la oportunidad lo permitieran. Después que Massachusetts impusiera su sistema, otros estados comenzaron a hacer obligatoria la asistencia a las escuelas. No obstante, hacia 1912, Aberle de la Universidad Tufts, por ejemplo, afirmaba que los 20 años previos de educación masiva habían sido un fracaso, y que cientos de padres le habían consultado sobre cómo podían educar a sus hijos en casa. Comienzos de la moderna educación en el hogar. A comienzos de la década de 1970, las premisas y la eficacia de la educación obligatoria fue cuestionada mediante la publicación de libros tales como The Schooling Society de Ivan Illich, 1970, y No More Public School de Harold Bennett, 1972. Estas ideas hallaron cabida en el reformador escolar John Caldwell Hood, quien escribió en 1976 Instead of Education, Ways to Help People Do Things Better.
Después de la publicación del libro, Holt fue contactado por familias de todo Estados Unidos que habían tomado la decisión de educar a sus hijos en casa. A partir de entonces, Holt comenzó la publicación de una revista dedicada a la educación en el hogar llamada Growing Without Schooling. Casi simultáneamente, en la segunda mitad de la década de los 70, los educadores Ray y Dorothy Moore comenzaron a documentar y publicar los resultados de su investigación sobre la optimización educativa en niños, cuyo hallazgo principal fue que los niños no deberían entrar en el sistema educativo formal hasta no tener al menos 10 años de edad, para así obtener resultados educativos y sociales óptimos. Los Moore también adoptaron la educación en el hogar y se convirtieron en propulsores del sistema a través de la publicación de libros como Better Late Than Early, 1975 y Homegrown Kids, 1984. La filosofía básica de John Holt acerca de la educación se puede resumir de la siguiente forma. Básicamente, el animal humano es un animal de aprendizaje, nos gusta aprender, somos buenos en eso, no es necesario que se nos muestre cómo hacerlo. Lo que mata el proceso es la gente que interfiere con él o trata de arreglarlo o controlarlo. 2. No hubo mucha distancia desde esto hasta llegar a la educación en el hogar, y Holt dijo más tarde, en 1980. Yo quiero dejar claro que no veo la educación en el hogar como un tipo de respuesta a lo deficiente de las escuelas. Yo creo que el hogar es la base adecuada para la exploración del mundo que entendemos como aprendizaje o educación. El hogar sería la mejor base no importando cuán buenas sean las escuelas. Estadísticas. Australia. El censo australiano no registra las familias que educan en el hogar, pero la cantidad de estas puede estimarse grosso modo en 15 familias. En 1995, Roland Megan del Nottingham School of Education estimó en 20 familias. Canadá. Megan estimó en 1995 el número total de educados en el hogar en Canadá entre 10,000 y 20,000, de forma extraoficial. Carl M. Bunday estimó en 1995, basándose en reportajes periodísticos, que en Canadá cerca del 1% de los niños en edad escolar eran educados en el hogar. En abril de 2005, el número total de estudiantes en el hogar registrados en British Columbia era de alrededor de 3.068. En Manitoba, a los educados en el hogar les es requerido registrarse en el Departamento de Educación, Ciudadanía y Juventud de Manitoba, que regula la escolaridad en la provincia. El número de estudiantes en el hogar ronda los 1.500, es decir, cerca del 0,5% de los estudiantes inscritos en el sistema público. España. En España la situación es compleja, pues pese a que la legislación establece que la educación debe ejercerse en centros homologados, siendo obligatoria hasta los 16 años, la ley no prohíbe el homeschooling de forma explícita. En marzo de 2009, la Generalidad de Cataluña anunció que regulará esta modalidad, 14 la enmienda número 170, impulsada por Esquerra Republicana y que también firman PSC e ICV, dice. De adición de una nueva disposición adicional. Escolarización en las enseñanzas obligatorias. Las enseñanzas obligatorias establecidas en el artículo 5.1 se imparten normalmente en los centros educativos. No obstante, reglamentariamente se establecerán las medidas que garanticen los derechos de los niños y jóvenes de aquellos padres, madres o tutores que opten excepcionalmente por educar a sus hijos e hijas. En las etapas de la educación básica, en el ámbito familiar. En las medidas que se establecerán reglamentariamente se preverá el procedimiento de acreditación pertinente para obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria. El hecho de que la legislación establezca que las enseñanzas obligatorias se imparten normalmente en centros educativos, ha llevado a que surjan iniciativas, como la que inició la Asociación Episteme en el año 2007. Desde sus inicios, ha puesto al alcance de las familias, que educan en casa, una escuela virtual, a través de la escuela Cita en California, Orange School, en la que, respetando el ritmo del niño, se pueden seguir todos los estudios obligatorios hasta conseguir el título de High School americano. Antes del 2015, 4 de sus alumnos consiguieron homologar sus estudios en España. La Comunidad Autónoma del País Vasco aprobó en 2017 el Decreto 152/2017, de 9 de mayo, por el que se aprueba la actualización del instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia.
conocido como instrumento Valora, que permite a los servicios sociales cerrar el expediente si los técnicos comprueban que se está proporcionando educación adaptada a las necesidades del menor y no existen otros factores de riesgo. En 2018 se aprueba en Cantabria el mismo instrumento. Si 1. El padre y la madre o las personas que ejercen la tutela o guarda proporcionasen un programa educativo individualizado al niño, niña o adolescente que responde a sus necesidades educativas, y 2. No hay otros indicadores de desprotección, se procederá al cierre de expediente. En estas circunstancias, este tipo de situaciones no serán consideradas desprotección. En Andalucía se aprueba la orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía, Valórame, con un texto prácticamente idéntico al de Cantabria. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.